Muy buenos días, amada familia. Nos encontramos en este día sábado lleno de gloria, lleno de victoria. Espero que hayas tenido una semana gloriosa, una semana en Cristo. Si tenemos una semana en Cristo, tenemos una semana gloriosa, una semana de victoria. Más allá de las circunstancias, de las dificultades, de los retos, que eso es parte de ponerle una salsa ahí a la vida, y los retos pues son oportunidades para ver nuevamente una mano fiel, una mano gloriosa de un Dios verdadero, de un Dios absoluto, perfecto y soberano al cual nosotros servimos. Esta mañana, mientras escudriñaba la palabra, venían dos cosas fundamentales: esa palabra de sabiduría y la palabra de prudencia. Prudencia, qué hermosas palabras, ¿verdad? Palabras que hemos indagado por mucho tiempo, hemos trabajado, hemos analizado. Pero más allá de ese análisis, de un entendimiento intelectual de lo que significa la palabra prudencia, tenemos que comprender la fuente. Y la fuente de un hombre prudente o una mujer prudente es cuando hay un alineamiento absoluto y total a la mentalidad de Cristo. Es cuando nosotros hemos aprendido a que el Espíritu Santo fluya en nosotros, porque Él es la fuente de la prudencia. No es de nuestro propio entendimiento, no es de nuestra propia sabiduría, no es por cuántos libros hemos leído o por cuán reflectivos o reflexivos seamos en cuanto a tomemos decisiones, sino que es dejar que el Espíritu Santo fluya en nuestras mentes, fluya en nuestros pensamientos, influya en nuestro corazón y obviamente influya en nuestras acciones que se van a desarrollar en prudencia, en sabiduría, guiados por ese espíritu que es sabio. Yo no puedo tener prudencia en mis propias opiniones, sabiduría en mis propios designios, sino que tiene que venir como consecuencia de una verdadera intimidad en la cual nosotros operamos en Cristo, y esa intimidad, fluida en el Espíritu Santo, nos deja operar en la verdadera prudencia. Muchas veces puede ser una apariencia de prudencia. Podemos tener en nuestra cabeza un análisis reflexivo, muy intelectual, pero no es producto de esa intimidad con el Espíritu. Y sé que estoy hablando de algo que tiene una connotación teológica muy profunda, pero creo que es muy importante comprender que la fuente, que la base, que el sustento, que el source, que esta fuente, de donde tiene que salir la prudencia, esa sabiduría, tiene que ser inspirada por el Espíritu Santo. Porque el prudente, por ejemplo, como dice Proverbios capítulo 22, versículo 3, dice: el prudente ve el mal y se esconde. Es decir, cuando nosotros estamos con la mentalidad de Cristo, vamos a poder ver el mal. Cuando hemos perdido la mentalidad de Cristo, cuando nos hemos alejado de su presencia, se va a hacer más borroso. El mal no va a estar viéndose tan mal. Y vamos a comenzar a justificar. ¿Y qué va a ocurrir? Vamos a no escaparnos del pecado, sino que vamos a continuar en el pecado. Vamos a justificar en muchos casos el pecado. Y eso es lo que pasa con la sociedad. Analicemos el día de hoy. Cosas que la sociedad hace el día de hoy son cosas que en el pasado, quizás, cuando la gente tenía mucho más vínculo, relación de Cristo, estoy hablando de 10 años, 15 años atrás, cosas que eran consideradas deleznables, hoy día no lo son. Hoy la sociedad está gradualmente aceptando cosas que son repugnantes para Dios. Y entonces, en este tema de la prudencia, de la sabiduría, tenemos que comprender que la base, el vínculo, no son razonamientos lógicos humanos, no son producto de cuántos estudios o análisis científicos hagamos. No. Es cuán profunda es nuestra relación con un Padre que provee la verdadera sabiduría y la verdadera prudencia. Y eso va a hacer que nuestra mentalidad de Cristo se aleje, obviamente, de las cosas que no son de Cristo, las cosas que son del mal, no las cosas que son del bien. Y ahí está el prudente. El prudente va a saber, con su mentalidad en Cristo, qué hacer y qué no hacer. La prudencia es esencial en el desarrollo de la vida de un hombre y de una mujer de Cristo.
Por tanto, el prudente también se calla en ese tiempo. Muchas veces el prudente tiene que aprender a callar. Muchas veces el abrir nuestra boca puede crear un incendio más. Muchas veces el prudente tiene que guardar silencio. Y estas son las cosas más difíciles para todas las personas, yo creo, en general. El saber cuidar nuestra boca. Porque lo que se vaya a soltar va a marcar, o lo que se vaya a escribir hoy día con la tecnología, con el internet, con los textos, con publicaciones en Facebook, con los juicios inmediatos que se lanzan. Vamos a podrir nuestro corazón, vamos a afectar vidas, vamos a afectar relaciones. Por eso es que una característica de la prudencia muchas veces es el callar. El callar, pero no un callar inactivo, un callar en oración, un callar en activación del espíritu. Muchas veces ese silencio es muy importante porque durante ese silencio espero que no estés guardando el rencor o el enojo o la ira, sino al contrario, estés clamando, orando por aquel que quizás te ha hecho daño, por aquel que quizás ha hablado mal de ti o por aquel que quizás tiene enojo contra ti. Ora, clama, ámalo, restáuralo. Aún en ese silencio tú podrás encontrar la paz y el perdón. Porque al final quizás seas solo tú el encadenado. La otra persona quizás ni tiene ya interés de lo que tú eres o lo que tú haces. Pero a ti te ha afectado y entonces tu labor es perdonar, es restaurar. Por eso el prudente tiene esa capacidad de callar cuando tiene que callar. Es muy importante que el prudente muchas veces tenga que guardar ciertos conocimientos. Muchas veces es importante que el prudente sepa guardar su corazón en ciertos momentos. La palabra en Proverbios 12:23 dice: el hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. El necio constantemente estará proclamando toda su necedad y será sabio en sus propias opiniones. El prudente guardará nuevamente sus labios, su conocimiento en ciertos momentos o en ciertas circunstancias. Esa sabiduría que Dios solamente puede dar y con esa fluidez de ese espíritu precioso, maravilloso que mora en nosotros, nos permite actuar con esa prudencia y esa habilidad de saber cuándo decir o cuándo no decir, de saber cuándo mover o saber cuándo no mover. Y yo les digo, como pastor y líder, he escuchado mucho en mi vida de personas que me hacen esta pregunta: ¿cómo yo sé? ¿Cómo yo sé cuándo Dios? Y la primera pregunta que yo hago a la que me hace esa pregunta es: ¿cuán a menudo hablas con Dios? ¿Cuán fluida es esa relación, ese vínculo con Dios? ¿Cómo estás fluyendo en el Espíritu? Porque creo que es muy importante indagar ese aspecto para mejorar en la toma de nuestras decisiones. Es fundamental el poder explorar las cosas que Dios nos está hablando, que nos está diciendo, que nos está mostrando, para comenzar a caminar en su prudencia. Muchas veces personalidades como las mías, que son más extrovertidas, Dios nos hizo así, ¿verdad? Podemos a veces cometer la necedad de decir cosas o a lanzar cosas. Y algo que en todos estos años Dios me ha estado mostrando más y más es que muchas veces el silencio, muchas veces el tener una pausa, el dejar ciertas cosas por un momento en lo que los americanos llaman el parking lot, dejarlo ahí en el parqueo por un momento, es bueno. Es bueno, no necesariamente tenemos que ir y resolver todo, pero es algo fundamental, siempre en oración, guiados por el Espíritu. Y va a ser el Espíritu Santo el que va a ir dándonos la confirmación en esa toma de decisiones. Frente a esa pregunta tan difícil, ¿cómo yo sé cuál es el camino o la decisión adecuada? Dios te va a dar paz, Dios te va a dar certeza y tú vas a ver los frutos de esa decisión, que van a ser
frutos de gloria, de victoria en Cristo. Es muy importante que el prudente sepa que va a haber ambientes donde lamentablemente la gente va a ser sorna, va a malinterpretar, manipular o destruir. Es lamentable, esta es una realidad. Vivimos en un mundo que tiene pecado, en un mundo caído. Nosotros hemos venido a traer la luz de Cristo. No por nosotros mismos, no porque seamos nosotros los buenos, no, sino porque es un Padre, es Jesús que muere en la cruz, que nos da la posibilidad de tener esa libertad y la autoridad de poder traer a esta tierra una luz. Uno de los retos más grandes en el mundo de la prudencia, del caminar en prudencia, es como muchas veces nosotros tenemos que saber en qué circunstancias darlo todo, ¿verdad? Y no es que estoy hablando de una selección, siempre vamos a darlo todo en Cristo. Siempre vamos a buscar en Cristo todo lo que signifique el dar. Pero muchas veces Dios va a cuidar también nuestros corazones. Va a cuidar nuestros corazones, nos va a proteger en ambientes donde quizás no es el momento. Yo siempre digo eso. Quizás no es el momento todavía de echar esas perlas preciosas. Quizás es un momento donde tienes que esperar para que sea Dios el que opere. Uno de los grandes problemas es que nosotros nos creemos los Espíritus Santos. Y ahí está el problema. Es que tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya y ahí recién poner las semillas en los lugares que Dios nos llamó a ponerlas, en los momentos precisos. Qué hermosa la prudencia. Qué poderosa es la prudencia. Una prudencia guiada por el Espíritu. Sé que he hablado mucho esta mañana, pero te invito a que en una verdadera acción en el Espíritu puedas tener un tiempo de intimidad y pedirle al Padre que te dé esa prudencia y esa sabiduría. Quizás estás en un momento ahora donde tienes que tomar decisiones significativas en tu vida o aún decisiones más rutinarias con tus hijos, tu esposa, tu esposo, en el trabajo, en lo que vaya a ser. Realmente te invito a que en un tiempo separado, íntimo con Dios, busquemos la guía para que Él sea el que nos dé esa orientación perfecta, precisa y puntual como siempre lo hace. De decirnos por qué camino ir, qué puerta, qué sendero debemos caminar, para que en esa prudencia maravillosa, en esa humildad de la sabiduría perfecta, en esa humildad como la paloma y en esa prudencia como la serpiente, tenemos que tener la capacidad de poder comprender que tenemos a un Dios que nos guía en prudencia. Padre amado, oro para que Dios, cualquier persona que está en este momento, en un momento en una coyuntura de decisiones, Padre, yo siento en el Espíritu que hay personas que están en cosas enredadas muchas veces, que tú puedas desenredar y que puedas dar sabiduría, Dios, para quien vaya a hacer esta palabra, Señor. Yo clamo, Padre amado, para que esa prudencia sea un elemento fundamental en la toma de decisión, de saber por dónde entrar, por dónde salir. Encontrar ese sendero perfecto tuyo, porque tú, Padre amado, nos has diseñado, tú nos has hecho a tu imagen y semejanza, y como hijos tuyos queremos operar en función de la prudencia que tú nos has regalado. Te entregamos este hermoso día, te entregamos, Dios Padre amado, lo que vayamos a hacer, decir y vivir. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Enamorados de Jesús, los amo a todos. No se olviden, mañana tenemos un día muy especial. Estamos en Estados Unidos celebrando el mes de la Hispanidad. A mí me encanta el mes de la Hispanidad. Hay celebraciones muy lindas, con comida, con cosas preciosas. Celebremos nuestra hermosa cultura, el poder estar en un país como este, tan precioso como este Estados Unidos, y poder tener nuestro idioma, poder tener nuestras relaciones, poder traer cosas maravillosas que nuestras culturas tienen. La relación de la amistad, del cariño, cosas que son de la cultura del reino.
cosas que son de la cultura del reino. Y obviamente desechemos aquellas que no lo son. No nos dejemos llevar por tradiciones que no están alineadas a esa voluntad perfecta y divina. Pero caminemos en luz y esperanza, llevando siempre el amor de Cristo en todo momento y en toda circunstancia. Que Dios bendiga tu día y nos vemos mañana en el servicio. Espero que puedas participar del servicio, ser parte de él. Eso es fundamental. Que la gloria de Cristo vaya con ustedes. Bendiciones. Chao, chao.